modelos de probabilidad en psicología son importantes, ya que en primer lugar la psicología es una ciencia y como tal requiere de análisis metodológicos. Los modelos de probabilidad nos sirven para analizar posibles resultados antes o después de una intervención o investigación. Asimismo, nos permite analizar instrumentos, contrastar hipótesis. También sirve para prever eventos y por último para formular conclusiones. El modelo de distribución binominal en particular nos sirve para determinar la probabilidad de ocurrencia de un número de eventos positivos en un determinado número de eventos, donde los valores son solo dos, donde las respuestas son solo dos valores. En cuanto a la distribución normal, nos sirve para determinar la probabilidad de ocurrencia de eventos en una muestra donde los valores son continuos. Una forma corriente de descripción de los experimentos aleatorios equiparables con variable discreta es la distribución binominal. En este tipo de distribución se estudia la probabilidad de que se produzca un cierto resultado, que se describe por medio de dos parámetros: el número de repeticiones realizadas del experimento y la probabilidad individual del suceso aleatorio que se persigue como resultado. Sus cualidades son: tiene forma de una campana. En dicha distribución la mayor frecuencia se localiza en el centro, es decir, la media se localiza en el centro de la distribución. Sus extremos son asintóticos, es decir, que se acercan al eje horizontal pero nunca se unen a él, cuyos valores tienden al infinito. Sus parámetros son la media y la desviación estándar. Representan el centro y la dispersión respectivamente. Es una distribución simétrica respecto a la media, es decir, que tiene igualdad de casos a la derecha que a la izquierda de la media. La media, la mediana y la moda son iguales ya que tanto la máxima frecuencia como la mitad de la distribución coinciden con la media. El área total bajo la curva representa el 100% de casos, es decir, el área bajo la curva es igual a 1. Es un modelo matemático que nos permite determinar la probabilidad de ocurrencia para distintos valores de la variable. Sirve para representar el comportamiento estadístico de una variable continua en una determinada muestra. Es aquella que puede tener un número infinito de valores de la unidad adyacente de una escala. Pueden tomar cualquier valor entre dos valores dados, es decir, el rango contiene no solo valores enteros, sino un intervalo finito o infinito de valores reales. Esto es que puede ser fraccionario, decimal o irracional. Los temas que se vinculan con la contrastación de hipótesis es: punto número 1, la formulación de hipótesis como tal, la comprensión del nivel de significancia, la elección del estadístico de prueba, la estimación del p-valor y finalmente la toma de decisiones, que es el resultado de la contrastación de hipótesis. En primera instancia, entonces, en el origen de la prueba de hipótesis surge considerando que cada día nosotros tenemos que tomar decisiones. Estas decisiones nos pueden generar disyuntivas, es decir, más de una opción para tomar decisiones y llevar a cabo una acción. Por lo tanto, necesitamos saber cuál de los supuestos que nosotros hemos considerado o cuál de las opciones pudiera tener menos error. Si queremos elegir un camino alterno el día en que nuestra trayectoria de nuestra casa al trabajo va a haber una manifestación y tenemos dos opciones de avenidas o dos opciones de vialidades, necesitamos considerar cuál de estas vialidades nos llevará de manera más ágil y tendremos menos errores, tal vez con menos semáforos o con menos obstáculos en el camino. Es por ello que se deben de probar las hipótesis, y esto de manera más particular en investigación. En un ejemplo de la vida diaria, probaríamos la hipótesis una vez que la ejecutamos, pero en el caso de las investigaciones, nosotros podemos un poquito tratar de anticipar el error de esa hipótesis o de esa suposición. En este caso, las hipótesis, recordemos, son formulaciones de lo que tratamos de probar,
y se definen como tentativas para explicación de lo que estamos observando. De la posibilidad de establecer hipótesis siempre vamos a tener dos posibles resultados, uno positivo, uno negativo, o un verdadero y un falso, también como podemos llamarle. Es por eso que las hipótesis también deben de estar sustentadas, sobre todo en el caso de la investigación, deben de sustentarse por bibliografía, por fuentes confiables, y se consideran también, de acuerdo a algunos autores, como respuestas provisionales a la investigación. Por lo tanto, nuestro objetivo en algunas de las investigaciones, sobre todo de carácter cuantitativo, es contrastar las hipótesis. Queremos saber qué tanto me voy a equivocar en la toma de decisiones, pero también quiero saber de esta posibilidad de error si yo puedo elegir la hipótesis o la opción más correcta, y por ello debemos de poner un límite a la posibilidad del error o al grado de error, o lo que se conoce también definir el nivel de significancia de acuerdo a algunos autores como Martínez. Por lo tanto, la formulación de hipótesis, de acuerdo a Johnson y Huby, es llevar la estructura de la lógica de las ideas del discurso a la estructura de los números, es cuantificar las ideas. Por lo tanto, en esta cuantificación de ideas, ya he comentado de manera anterior, que surgen valores con dos posibilidades básicamente de verdad, que es justamente la aceptación o el rechazo. Y de ahí está también el origen de dos hipótesis que son las que generalmente se trabajan en investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula generalmente se considera como la hipótesis que vamos a probar, es decir, es un punto de partida para poder confirmar que nuestra hipótesis alterna realmente tiene o se puede considerar con el valor de verdad, mientras que la hipótesis alterna también en algunas ocasiones se le llaman como hipótesis del investigador. La hipótesis a demostrar es justamente la hipótesis alterna, mientras que, por decirlo de alguna manera, su contraria es la hipótesis nula. El nivel de significancia, también índice de alfa, es el grado de error que yo estoy dispuesto de aceptar dentro de mi propuesta de hipótesis. Si yo, por ejemplo, hago la construcción de una hipótesis en el sentido de que las técnicas de la terapia cognitivo-conductual reducen los síntomas de los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, entonces yo tendría que hacer una medición para demostrar que efectivamente esta hipótesis se cumple de manera generalizada en la mayor parte de los casos o en casi todos los casos. Si yo me equivoco con esta propuesta hipotética, entonces estaría estructurando justamente un tipo de error en mi proposición hipotética. Entonces el nivel de significancia justamente se espera que se considere como el menor índice de error, o dicho de otra manera, que pueda yo probar que este error no supera una cierta cantidad y que por lo tanto mayormente mi hipótesis se constituye por un enunciado o por un valor de verdadera. De esta manera el nivel de significancia cobra importancia dentro de una investigación, ya que si el nivel de significancia o de error es bajo en mi hipótesis de investigador, quiere decir que puedo aceptar esta hipótesis como verdadera. Como he mencionado entonces, si sucede que en mi nivel de significancia yo me encuentro que voy a formular una hipótesis y esta hipótesis es falsa, entonces si yo acepto esta hipótesis voy a cometer un error tipo 1. Quiere decir que entonces, según Rius y Barón, acepto una hipótesis de investigador que es falsa porque no cumple, como en el ejemplo anterior, con el hecho de que las técnicas de la terapia cognitivo-conductual reduzcan los síntomas, es decir, no reducen estos síntomas en pacientes. Por lo tanto, ocurre lo contrario, y esto es que estoy cometiendo un error tipo 1. De lo anterior se elabora o se aplica una serie de pruebas estadísticas. Estas pruebas estadísticas me pueden dar
a través de una serie de cálculos el grado del p-valor, es decir, la frecuencia, digamos el número de veces que ocurre este error tipo 1 en los casos, y a partir de ahí yo debo determinar que este error tipo 1 no debe de ser superior al nivel de significancia, al grado de error que voy a tolerar. Generalmente se convenia que este grado o nivel de significancia no sea mayor al 5%. Hay algunos estudios que establecen, según algunas convenciones dentro de los científicos, que estos grados de error o niveles de significancia a veces sean menores hasta el 0,1, 0,2 o 0,3. Eso tiene que ver con convenciones que se establecen de acuerdo a la delicadeza de las investigaciones y se establecen también por algunos de los gremios de investigadores. Cometo un error tipo 2 cuando, en caso contrario, yo me voy a aceptar la hipótesis nula, la hipótesis que niega. Entonces yo podría decir que en lugar de que las técnicas de la terapia cognitivo-conductual reducen los síntomas, yo podría decir que no reducen los síntomas. La acepto como verdadera cuando realmente dentro de mis cálculos estadísticos la hipótesis del investigador, la hipótesis alterna es la verdadera. Entonces yo me voy por la hipótesis nula como supuestamente una hipótesis válida, la acepto cuando debiera de rechazarla y entonces estoy cometiendo el error tipo 2. Y este tipo de errores son importantes considerarlos dado que influyen en mi toma de decisiones. Para poder elegir una prueba estadística, debo de considerar los siguientes elementos. Punto número 1, el tipo de investigación que voy a trabajar. Punto número 2, el nivel de investigación, si es descriptiva, si es correlacional, voy a relacionar variables, si es experimental, por ejemplo. El diseño del estudio, si es longitudinal, por ejemplo, también, o es transversal. Si mi objetivo de estudio va a ser comparar o relacionar. Si voy a utilizar una prueba estadística, qué tipo de prueba estadística voy a utilizar, y esta elección de la prueba estadística es muy importante porque a partir de ello voy a determinar el p-valor y me va a decir qué tipo de hipótesis o cuál de las dos hipótesis voy a elegir finalmente. El caso del software que se utiliza más particularmente por los especialistas en nuestra área de la psicología es el SSPS, a partir del cual se puede establecer el p-valor y contrastar las hipótesis, tomar una decisión adecuada también de acuerdo a ello. Por último, tenemos que todo lo anterior debe ser útil para poder tomar una decisión después de la contrastación estadística de las hipótesis. Si yo, en este caso, para tomar mi decisión, me doy cuenta de que la hipótesis nula es cierta y la rechazo, estaré cometiendo un error tipo 1. Por lo tanto, debo de verificar estadísticamente cuál es mi resultado. Y si en este caso me doy cuenta de que la hipótesis nula es la correcta y la acepto, estoy tomando la decisión acertada. Esto significaría muy probablemente que el p-valor de mi investigación sea mayor a 0.5 y el nivel de confianza también superior a 95. Finalmente, si en este caso yo puedo proponer hipotéticamente una hipótesis de investigación que esté con un p-valor menor al 0.5, entonces sería correcto rechazar la hipótesis nula, mientras que si mi hipótesis de investigación es cierta y acepto la hipótesis nula, entonces estaría cometiendo un error tipo 2. Dado que en psicología los temas a tratar son amplios, podríamos mencionar algunos como ejemplo de la implicancia de estos modelos. Se pueden utilizar para saber si los resultados de una investigación son relevantes estadísticamente. Se buscan factores particulares diferenciales en la comparación de datos o así hallar si en realidad se debe solo al azar.
Por ejemplo, el peso, características psicológicas, el tiempo, características fisiológicas, la longevidad del número de individuos, la temperatura ambiente de un día cualquiera, etc. son ejemplos de variables continuas. En cada una de estas variables existe de forma potencial una infinidad de valores entre las unidades adyacentes en una escala. Tomemos como por ejemplo el tiempo. Entre un valor y otro existen valores adyacentes, es decir, entre un minuto y otro existen sus valores adyacentes. Estos son los segundos, son la infinidad de valores posibles. Se distribuyen según el modelo de la curva normal. Por ejemplo, el peso, características psicológicas, el tiempo, características fisiológicas, la longevidad del número de individuos, la temperatura ambiente de un día cualquiera, etc. son ejemplos de variables continuas. En cada una de estas variables existe de forma potencial una infinidad de valores entre las unidades adyacentes en una escala.